Hola a todos, con gusto de saludarlos. Me permito darles la bienvenida a este curso de estadística básica y compartir con ustedes este material que preparé en el que explicamos algunos detalles acerca de los conceptos fundamentales de estadística básica. Comencemos. La estadística es el conjunto de métodos, reglas, normas, principios que buscan observar, agrupar, describir, cuantificar y analizar el comportamiento de un grupo o de un fenómeno determinado, con la finalidad de deducir, evaluar las conclusiones acerca de una población a través de una muestra. La estadística se clasifica en descriptiva o también llamada deductiva, y esta es aquella que no pretende sacar conclusiones, sino que sirve únicamente para hacer comparaciones. Es decir, la estadística descriptiva es la representación gráfica de los datos agrupados y tiene como herramientas los cuadros, los gráficos, el cálculo de promedios, las varianzas, las proporciones y el análisis de regresión, entre otros. Por su parte, la estadística analítica, también llamada inductiva o inferencial, como su nombre lo indica, es la que permite obtener conclusiones para un grupo mayor al que llamamos población, partiendo de una investigación realizada a un grupo menor que se llama muestra. En esto, los elementos son seleccionados aleatoriamente. La estadística analítica busca dar explicaciones, por eso se le llama inferencial o inductiva, probar la validez de los resultados. Un ejemplo de este tipo de estadística son los sondeos de tendencia del voto que se realizan en los periodos electorales y que tienen como finalidad identificar cuál candidato tendría mayor probabilidad de ser el ganador. Y bueno, los elementos fundamentales que se manejan en la estadística son población, muestra, caracteres estadísticos y variables estadísticas. La población es con la que vamos a comenzar. Población es el conjunto de elementos sobre los cuales se está investigando y tiene la característica de que los elementos que la integran tienen coincidencias en alguna cualidad. Esta cualidad es determinada, es observable y es medible. Esta población también puede ser finita o infinita. Nos referimos a población finita cuando existe un conjunto de elementos que es cuantificable. Un ejemplo de ello será el número de personas del planeta Tierra o las personas del planeta Tierra. Y la población infinita es aquella que no se puede determinar a través de un número específico. Por ejemplo, las infinitas combinaciones numéricas que podemos formar. La población es de donde se extrae la muestra. Y bueno, la muestra es el siguiente concepto que vamos a describir. Y la muestra es el subconjunto de elementos de la población. Esta muestra se emplea cuando la población, aunque sea finita, constituye un número elevado de elementos y por lo tanto es imposible para el investigador observar y analizar todos los elementos de la población. Por lo tanto, determina o selecciona una cantidad proporcional al número de elementos que integran la población. Y esta muestra puede ser probabilística cuando todos los sujetos que integran la población tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. Y la muestra que es no probabilística es aquella que los elementos que integran la población no tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. ¿De qué depende esto? Depende del tipo de muestreo que utilice el investigador, pero este es otro tema que veremos en otra videocápsula. Siguiendo, pues la muestra, un ejemplo de muestra podría ser la población de hospitales del país y que se determine por el criterio de número de hospitales por entidad federativa. Entonces podríamos decir que en la población de hospitales de México
la muestra estaría representada por un hospital general en cada entidad federativa. Otro concepto son los caracteres estadísticos, y estos son aquellos aspectos de la población que se pueden observar. Siguiendo el ejemplo del hospital, de los hospitales en México, pues bueno, un carácter estadístico sería el tipo de sistema de salud al que pertenece el hospital. Por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, los hospitales militares o los hospitales navales. Y bueno, estos caracteres son cuantitativos cuando se pueden medir y son cualitativos cuando no son medibles, cuando describen cualidades. Otro concepto es la variable estadística, y la variable estadística es el conjunto de valores que puede tomar un carácter estadístico cuantitativo. Seguíamos con el ejemplo de los hospitales. Una variable estadística de tipo discreta es el número de empleados de cada hospital o el número de hospitales por entidad federativa. ¿Por qué es discreta? Porque esta variable es cuantificable en un número determinado. Ejemplo, el número de empleados en cada hospital, 50, 100, 200, 1500, etc. O el número de hospitales por entidad federativa, 1 por cada estado, 2 por cada estado, 3 en cada estado, etc. Y son continuas cuando este número se encuentra entre un intervalo de valores. Un ejemplo que ya no es el de los hospitales, pero que podríamos comentar, es el ejemplo del peso de un grupo de personas que varía entre los 60 y los 90 kilogramos. Es continuo porque el valor de la variable se encuentra en un rango de números y puede ser 60, 61, 62, 75, 80, 90, etc. Y reuniendo todos los elementos que hemos comentado, pues bueno, un ejemplo de población sería los hospitales en México. ¿Por qué decimos que es una población los hospitales? Pues bueno, son organizaciones que tienen la característica coincidente de brindar servicios de salud. La muestra sería, teniendo el criterio de número de hospitales por entidad federativa, pues tomaríamos como muestra un hospital por cada entidad federativa. El carácter estadístico sería el tipo del sistema de salud al que pertenece el hospital, y podríamos decidir entre hospitales del IMSS, hospitales del ISSSTE, hospitales navales u hospitales militares, etc. Y la variable estadística podría ser el número de hospitales por cada entidad federativa, teniendo que hay estados que tienen mayor número de hospitales o menor número de hospitales. Finalmente les dejo las fuentes de consulta para que ustedes puedan profundizar en los temas que acabamos de comentar. Reciban un saludo y mi deseo de éxito. Gracias.